Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestra serie de transformaciones isométricas. En este capítulo vamos a trabajar con rotaciones, simetrías axiales, simetrías centrales y traslaciones en el plano. Y además de eso, vamos a trabajar algunos problemas que implican transformaciones isométricas, pero en el plano cartesiano. Así que te dejo la invitación para mirar este nuevo video educativo. Vamos a resolver en este video algunos problemas que implican transformaciones isométricas, pero en el plano cartesiano. Es súper importante que comprendas que para poder entender el desarrollo de lo que vamos a hacer, debes tener integradas las características de las rotaciones, las simetrías axiales, centrales y traslaciones en el plano. Así que si eso todavía no lo tienes integrado, te dejo la invitación para que puedas mirar primero esos videos y luego empezar a trabajar con estos problemas. Problema número 1. Al punto A de coordenadas 5,3 se le aplica una traslación según el vector v, obteniéndose el punto menos 5,-1. ¿Cuáles son las coordenadas del vector v? Recuerda que para hacer traslaciones en el plano cartesiano basta con adicionar a x y las componentes del vector AB. Es decir, en este caso, al punto A de coordenadas 5,3, si nosotros le adicionamos las componentes del vector v, que vamos a denotar como A, B, vamos a obtener entonces las coordenadas del punto trasladado a', que sería menos 5, menos 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, tendríamos que decir que 5 más A tiene que dar como resultado menos 5, es decir, la x del punto más la componente x del vector tiene que dar menos 5. Entonces, en este caso, el A tendría que ser igual a menos 10. Y por otro lado, si al 3 le sumamos la componente b del vector, tiene que dar como resultado menos 1. Por lo tanto, b tendrá que ser igual a menos 4. Y eso significa que el vector de traslación que se aplicó acá tiene como componentes menos 10, menos 4 y puedes corroborar. Fíjate que si al 5 le adicionas menos 10, el resultado es menos 5. Y si al 3 le adicionas menos 4, el resultado es menos 1. Problema número 2. Al punto A de coordenadas menos 9,5 se le aplica una rotación en torno al origen y en sentido antihorario con un ángulo de 90 grados. ¿Cuáles son las coordenadas del punto rotado? Fíjate que si nos están pidiendo rotar en torno al origen con un ángulo de 90 grados en sentido antihorario, es decir, en sentido positivo, hay una expresión algebraica que dice que un punto de coordenadas x, y, si tú lo rotas, si haces una rotación en torno al origen con un ángulo de 90 grados, las componentes o las coordenadas del punto quedan de esta forma, quedarían de la forma menos y, x, es decir, las coordenadas se intercambian y luego de eso le cambias el signo a el primero, ¿ya? Es decir, si tenemos un punto A de coordenadas menos 9,5 y realizas una rotación en torno al origen con un ángulo de 90 grados, entonces el punto se intercambia las coordenadas, es decir, el punto rotado que sería prima, vamos a intercambiar, es decir, 5, menos 9 y le cambias el signo al primero. Si es positivo, negativo. Es decir, si ubicas el punto menos 9,5 en el plano y ubico el punto menos 5, menos 9, el ángulo que forma A con el origen y el punto A' es de 90 grados. Es decir, el ángulo A o A' es de 90 grados. Pregunta número 3. Si al punto A de coordenadas menos 5,1 se le aplica una rotación en 180 grados en torno al origen, ¿cuáles son las coordenadas del punto que se obtiene con esta rotación? Fijémonos que hacer una rotación en 180 grados en torno al origen en sentido antihorario, es decir, positivo, es lo mismo que hacerlo en sentido negativo. Y cuando tenemos un punto de coordenadas x, y que se rota en torno al origen con un ángulo de 180 grados, hay una expresión algebraica que dice que a cada una de las componentes tú les tienes que cambiar el signo. Es decir, la forma algebraica del número va a quedar menos x, menos y. Por lo tanto, si tienes un punto A de coordenadas menos 5,1 y realizas una rotación en torno al origen con un ángulo de 180 grados, entonces a cada componente le cambias el signo y el punto rotado, que en este caso sería prima, sería, si es menos 5, queda 5, y si es 1, menos 1. Y por lo tanto el ángulo
entre A, el centro, y A', tendría que ser un ángulo extendido de 180 grados. Y esto lo puedes corroborar si ubicas los puntos en el plano cartesiano en algún programa geométrico o lo haces en forma manual. Problema número 4. Si el punto B' de coordenadas 4,-6 resultó de la rotación del punto B en 270 grados en torno al origen en sentido antihorario, es decir, positivo, ¿cuánto suman entonces las coordenadas de B, que es el punto original? Entonces tenemos que entender que cuando hacemos una rotación en 270 en torno al origen y en sentido positivo, un punto de coordenadas x, y, cuando rotas en torno al origen con un ángulo de 270, su expresión algebraica dice que las componentes las tienes que intercambiar, es decir, va a quedar y, x, y a la segunda componente le cambias el signo, ¿ya? Entonces lo que está diciendo es que hay un punto x, y, que cuando realizamos una rotación en torno al origen con un ángulo de 270 grados en sentido positivo, las componentes quedaron 4, -6. Y ese sería nuestro punto B, B', donde nuestro punto inicial era B. Ahora, ¿cuáles van a ser las componentes del punto B tal que al rotar y cambiar el signo al segundo quede 4, -6? Bueno, en este caso el punto B tendría que tener como coordenadas 6,4. Ahora, ¿por qué 6,4? Porque fíjate que si el punto original es 6,4, tú lo inviertes, que haría 4,6. Le cambias signo al segundo, 4, -6, que es el punto que nos dan. La pregunta es, ¿cuánto suman las coordenadas de B? Bueno, la coordenada x más la coordenada y tendrá que ser 6 más 4, y 6 más 4 da como resultado 10. Y esa sería la respuesta a nuestro problema. Problema número 5. El punto simétrico de A respecto del origen es el punto A' de coordenadas 3, -9. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? Fíjate que hacer una simetría con respecto al origen pasaría a ser una simetría central. También lo puedes mirar como una homotesia con escalar -1 o una rotación en 180 grados en torno al origen, ¿ya? La rotación en 180 dice que si tú tienes un punto de coordenadas x, y, al hacer esta rotación le cambias el signo a cada una de las componentes, ¿ya? Es decir, una rotación en torno al origen con un ángulo de 180 grados, sus componentes van a quedar -x, -y. Entonces, si A' es el resultado de aplicar esta rotación y que da como resultado 3, -9, significa entonces que el punto inicial, el punto A, tenía que tener los signos cambiados o signos contrarios. Es decir, la coordenada x tendría que ser -3 y la coordenada y tendría que ser 9. Y eso quiere decir que el punto inicial A con el origen y el punto rotado forman entonces un ángulo de 180 grados. Problema número 6. ¿Cuáles son las coordenadas del punto Q' si es reflexión del punto Q de coordenadas 5,8 respecto del punto P 0,0? Fíjate que aquí estamos haciendo nuevamente una reflexión en torno al origen. Por lo tanto, para hacer esa reflexión en torno al origen, bastaría hacer como una reflexión central. También podríamos tener una homotesia o podríamos tener también una rotación en 180 grados. Es decir, el punto Q de coordenadas 5,8 vamos a aplicar una rotación en torno al origen con un ángulo de 180 grados. Y por lo tanto, las componentes van a quedar, o sea, las coordenadas de Q' tendrá que ser -5, -8. Problema número 7. En la figura, cada cuadrado representa una unidad cuadrada. El triángulo ABC es el resultado de haber aplicado una traslación de vector -8,3 al triángulo original. ¿Cuáles eran las coordenadas del vértice A' original antes de la traslación? Es decir, tenemos un triángulo original o inicial que se le aplica este vector de traslación obteniendo lo que está en pantalla. Entonces la pregunta es ¿cuánto vale o cuáles eran las coordenadas de ese punto A original? Eso quiere decir que nosotros teníamos, por ejemplo, un punto A' de coordenadas x, y que se le aplica el vector de traslación -8,3 para obtener el punto de coordenadas y tenemos que ubicarlo en el plano, es decir, el punto A' tiene como componentes, primera componente negativa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -6, 1, 2, 3 y 4, es decir, se obtiene el punto -6,4.
¿Ya? Entonces aquí lo que podemos hacer es que x más menos 8 tiene que dar como resultado menos 6. Y por lo tanto, el x en este caso tendrá que ser 2. Y de la misma forma, el y, si le sumamos 3, da como resultado 4. Y por lo tanto, el y en este caso tendría que ser 1. Por lo tanto, las coordenadas del punto A inicial, el A', era el 2,1. Y podemos comprobar, porque si el punto inicial es 2,1, si al 2 le sumas menos 8, da como resultado menos 6. Y si al 1 le sumas 3, da como resultado 4. Problema número 8. Si al punto A de coordenadas menos 3,5 se le aplica una simetría central con respecto al punto B de coordenadas 0,1. Entonces, las coordenadas de A' son. Fíjate que aquí para poder hacer esta simetría central, pero en torno a un punto que no es el origen, podríamos trasladarlo al origen y luego volver a la posición original. Pero también podemos mirar esto de la siguiente forma. El punto B es el punto medio entre A y A'. Es decir, tenemos un punto A de coordenadas menos 3,5. Tenemos un punto A', que son las coordenadas del punto que nosotros estamos buscando, que no conocemos. Y tenemos un punto medio que tiene como componentes el 0,1. Cuando se hace una simetría central, necesariamente ese punto es punto medio. ¿Y cómo se obtiene el punto medio? Es el promedio de las componentes, es decir, menos 3, que es la coordenada de x del primer punto, más x, que es la x del segundo punto, dividido por 2, tiene que dar como resultado 0. Y de aquí podemos establecer que el x tendría que ser igual a 3. Y por otro lado, si el 5 le adicionamos el y y lo dividimos por 2, estamos calculando punto medio, da como resultado 1. Por lo tanto, y en este caso tendría que ser menos 3. Y eso quiere decir entonces que las coordenadas del punto A', es decir, el simétrico, tendrá que ser 3, menos 3. Y podemos corroborar, ¿ya? Porque si ubicamos el punto 3, menos 3, la distancia hasta el punto B es la misma que la distancia de A hasta B. Y además podemos sumar. Menos 3 más 3 daría 0. Partido por 2, 0. Es la x del punto medio. Y 5 menos 3 da 2. Partido por 2, 1. Que da el punto medio también. Problema número 9. ¿Cuál es el vector de traslación que se aplicó al triángulo A para obtener el triángulo B? Para poder determinar el vector de traslación, vamos a identificar primero un punto inicial y su punto trasladado. Por ejemplo, en este problema, podríamos decir que nuestro punto inicial es el 2,4 y el punto trasladado sería el 12,0. Es decir, a un punto A de coordenadas 2,4 se le aplica un vector de traslación que no conocemos sus componentes, A, B, para obtener entonces el punto trasladado A' de coordenadas 12,0. Y recuerda que para poder trasladar basta con adicionar las componentes, es decir, al 2, que es la x del punto inicial, le sumamos la componente x del vector y nos tiene que dar como resultado 12. Por lo tanto, en este caso, el valor de A es 10. Ese es el movimiento horizontal. Y por otro lado, 4, le vamos a sumar la componente y del vector, que es b, para obtener como resultado 0. Por lo tanto, b es igual a menos 4. Y eso significa entonces que el vector de traslación, que es lo que nos están preguntando, tiene como componentes 10, menos 4. Es decir, cada uno de los puntos del triángulo A se mueve 10 espacios hacia la derecha y 4 espacios hacia abajo. Problema número 10. Un triángulo ABC tiene coordenadas 3, menos 4, 3,5 y menos 2,5 y se aplica un vector de traslación PQ donde las nuevas coordenadas de A' serían 7,5. ¿Cuáles son las nuevas coordenadas de B y de C? Para determinar las coordenadas de B y de C necesitamos primero el vector de traslación y eso lo obtenemos del enunciado porque dice que el punto A de coordenadas 3, menos 4 se le aplica el vector de traslación P, Q y con eso se obtiene entonces el punto A' de coordenadas 7,5. Y aquí lo que podríamos señalar es que para que el 3 se transforme en 7, significa que la coordenada P del vector tendrá que ser 4. ¿Ya? Es decir, el vector en este caso tendrá que tener como componente x 4. Y para que el menos 4
se transforma en 5, ¿cuánto le sumo al menos 4 para que el resultado de 5? 9. Por lo tanto, el vector de traslación que se aplicó tiene como componentes 4,9. Y puedes comprobar, 3 más 4, 7. Menos 4 más 9, 5. Y ese es el vector que aplicamos. Ahora, para determinar las componentes del punto B, tenemos que aplicar el mismo vector, es decir, B de coordenadas 3,5, le vamos a aplicar el vector de coordenadas 4,9. Entonces, las coordenadas de B' tendrá que ser igual a, si al 3 le sumas 4, 7. Y si al 5 le sumas 9, 14. Entonces sus componentes serán 7,14. Y el punto C, que tiene coordenadas menos 2,5, le aplicamos entonces el vector de traslación 4,9 y entonces C' va a quedar menos 2 más 4, 2. Y 5 más 9, 14. Y esas serían las coordenadas de C'. Entonces en este problema determinas primero el vector y luego determinas las componentes de lo que te están pidiendo. Y así hemos resuelto 10 problemas que implican transformaciones isométricas en el plano cartesiano. Así que te voy a dejar la invitación para mirar el próximo video educativo, donde vamos a seguir resolviendo algunos problemas que implican transformaciones isométricas. Y te dejo también la invitación para que te puedas suscribir al canal, compartir, comentar y activar campana para nuevas notificaciones porque estamos en estas nuevas series de videos de geometría. Te dejo un abrazo cordial a la distancia, esperando que te encuentres muy pero muy bien y nos vemos en el próximo capítulo. Saludos.